son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 344 millones de pesos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esta es otra edición de Chacra TV Noticias. 31 grados la temperatura en este momento en la ciudad de Buenos Aires. Si querés saber cómo va a seguir el tiempo en los próximos días, te lo contamos en un ratito. Y por supuesto también lo que hay que saber respecto de los incendios en Corrientes y la información de actualidad. 60 minutos de noticias que comienzan con estos temas. El índice internacional de precios de la carne sube un 17,3% en enero. Así lo puntualizó la FAO, que señaló que este índice promedió 102,6 en enero, un ligero aumento con respecto a diciembre de 2021, pero más de un 17% por encima de los niveles registrados un año atrás. En Paraguay, el precio promedio de la tonelada de carne exportada aumentó 19,7% en enero, lo informó el SENACSA. El valor medio de la tonelada de carne exportada por Paraguay fue de $5.220 en enero. La actividad inmobiliaria rural disminuyó 31% en forma interanual en el segundo semestre de 2021. El informe dado a conocer por la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales detalla que la importante caída de los meses de noviembre y diciembre incidió fuertemente y en forma negativa en el último semestre. ¿Cómo sigue el tiempo? ¿Hará calor en los próximos días? El Servicio Meteorológico Nacional te lo cuenta. Insistimos, esto es en primer lugar para la ciudad de Buenos Aires. El jueves algo nublado, 17 grados centígrados la mínima, 27 la máxima. En viernes, 16 grados la temperatura mínima esperada, la máxima 28 grados centígrados, algo nublado. Y el sábado, 19 la mínima prevista, la máxima 30 grados centígrados, parcialmente nublado. Acordate que esta noche hay probabilidad de algunos chaparrones. Ampliamos el primero de los temas que tiene que ver con el índice internacional de precio de la carne que elabora la FAO. El mismo indica que este se incrementó 17,3% en enero. Este índice es un 17,3% por encima de un año atrás. Los precios de la carne vacuna alcanzaron un nuevo máximo, fueron respaldados por la fuerte demanda mundial de las importaciones que superaron la oferta, principalmente de Brasil y Oceanía, a causa de una menor oferta de ganado para faena. En tanto, las cotizaciones de la carne de cerdo aumentaron levemente, ya que la escasez de mano de obra y los altos costos de la materia prima frenaron la oferta mundial, contrarrestando las menores importaciones de China. Por el contrario, los precios de la carne de ovino y de aves de corral siguen en baja por un exceso de oferta. En esta serie de notas técnicas que te estamos ofreciendo acerca de las distintas actividades, ahora nos vamos al INTA Marco Juárez. La temática allí, invernada y el módulo de invernada intensiva. El módulo de invernada intensiva de Británicos para consumo interno funciona en la experimental de hace más de 20 años. Y estamos hablando de ambientes agrícolas donde el potencial de producción es alto y tenemos una demanda constante de eficiencia para competir con la actividad agrícola. En este sentido, entonces, estos planteos están desarrollados en rotación agrícola ganadera, donde tenemos 4 años de uso de pasturas de base alfalfa y 4 años de agricultura. Dentro de la fase pastoril
el esquema de producción para este módulo es de un ingreso otoñal de 5 cabezas por hectárea, de novillitos de invernada de entre 180, 190 hasta 200 kilos, con lo cual estamos ingresando con alrededor de 1000 kilos de carga por hectárea de pastura al inicio del proceso. Y tradicionalmente la idea es que el proceso sea una invernada corta, de no más de 12 meses, para tener una buena eficiencia y que no se superpongan la tropa de un año con la tropa del otro, y así poder maximizar la producción. Lo que se ha estabilizado dentro de este planteo es un único ingreso anual donde estos animales sostienen la carga en invierno mediante el uso de una suplementación estratégica con grano que comienza desde el ingreso de los animales y una suplementación con heno durante los meses de invierno. De esta manera se sostiene la carga invernal y se puede lograr un buen aprovechamiento de la producción durante la primavera-verano, garantizando además, por el uso de la suplementación estratégica en asignaciones bajas, o sea, entre un 0,5 y un 0,7% del peso vivo por día en grano de maíz, y con esto podemos lograr la terminación de los animales en condiciones de mercado con aproximadamente entre 400 y 410 kilos de peso vivo. Esto nos permite lograr producciones del orden de los 1000 kilos de carne por hectárea de pastura, y cuando ajustamos por el uso de grano la superficie, estamos hablando de 800 kilos de carne por hectárea ganadera ajustada. Este año lo que se hizo fue una recarga primaveral e ingresamos con 2,7 cabezas de recarga de novillitos de 320 kilos promedio. Estamos en una carga hoy de 2.700 kilos de peso vivo por hectárea, que nos permite aprovechar estas grandes tasas de crecimiento de estas pasturas base alfalfa que están rondando los 100 kilos de materia seca por hectárea por día, y aún así nos permiten seguir confeccionando las reservas de heno necesarias para la suplementación durante el invierno. Lo que nos permite esta recarga es maximizar y mejorar el aprovechamiento y capitalizar estas grandes tasas de crecimiento en esta época, y tratar de aumentar la producción por hectárea de pastura, que proyectamos que va a rondar los 1.300 kilos de carne por hectárea de pastura. ¿Cuáles son los requisitos necesarios para la exportación de equinos? Desde el SENASA nos lo explican. Bueno, en este caso, si bien Estados Unidos no pide una cuarentena, se toman análisis, se toma una muestra de sangre para procesarla de anemia infecciosa equina. Solamente se pide eso. Luego en destino se realizan otras pruebas, pero nosotros tomamos un tubo y lo mandamos a procesar y ya estaría, si está negativo, está listo para ir a Estados Unidos. Lo que primero se hace es una inspección de golpe de vista de todo el establecimiento, luego del animal, si tiene algún síntoma de alguna enfermedad infectocontagiosa, el estado general del animal, y luego se hace la reseña gráfica en donde se dibuja al animal, las características, los remolinos, si tiene manchas, pelos blancos, cicatrices, todo lo que pueda identificar. Es como uno ve la ficha y tiene que saber que ese animal es el que va a viajar, digamos. Es la identificación del animal. Una vez hecho eso, utilizo un vacutainer en este caso, que también se puede hacer sin vacutainer, con una aguja y un tubo, pero se puede realizar perfectamente. Y se toma la sangre para mandar a analizar al laboratorio. Y una vez que están los resultados, en este caso, como no requiere una cuarentena, puede viajar. Para otros destinos hay otros requisitos de cuarentena, de tiempos de cuarentena. Hay otros requisitos en la cantidad de análisis que piden, porque hay veces que se pide para piroplasmosis, para otro tipo de enfermedades, arteritis viral, metritis. En este caso se pide anemia infecciosa equina. Y este es un momento particular.
siempre hay bastante movimiento. Llegan para hacer expedientes sobre animales de salto, carrera, polo, todo lo que requiera que el animal, ya sea una importación, todos los animales que vienen al país se les hace análisis y todos los animales que se van también se les hace análisis. Y según el destino será más o menos. Eso está estipulado según el país. Información que está ocurriendo en este instante. Nos vamos a Brasil. Actualizaron el dato de la cantidad de muertos producto de la avalancha de lodo que ocurrió en el estado de Río de Janeiro tras las fuertes lluvias. Los trabajos de rescate continúan ante la posibilidad de que haya más personas debajo del lodo o las viviendas destruidas en zonas de difícil acceso por la inestabilidad del suelo. El dato que en este instante acaban de ofrecer es el de 38 personas fallecidas como consecuencia de justamente esta situación. Recordemos que esta avalancha de barro y agua ocurrió en la ciudad de Petrópolis, que es la región serrana de Río de Janeiro, en Brasil. Las avalanchas y las inundaciones fueron causadas por las fuertes lluvias que se dieron luego de muchos días de seca registradas en esa zona. El secretario de Defensa Civil de Petrópolis, Gil Kempers, es quien dio a conocer hace instantes el dato de las personas fallecidas, 38. Están buscando preservar distintas especies forestales y para ello, frente a los incendios, por ejemplo, y para ello están utilizando un banco de semillas. Un plan de rescate para los bosques argentinos. Después de los múltiples incendios que devastaron la flora de Argentina durante el mes de diciembre, el Centro Forestal Alberto Suero busca restaurar más de 6.000 hectáreas de bosque. Situado en la isla Victoria, en el corazón del lago Nahuel Huapi, este centro forestal produce cada año unos 1.000 árboles para ciudades y proyectos forestales de toda la Patagonia a partir de las semillas y plántulas guardadas de árboles nativos de la región. La preparamos, a veces las limpiamos, a veces la estratificamos. Tiene un arboretum, que es una colección de árboles plantados. Tiene un vivero, que es un lugar de propagación. Y tiene un centro forestal, ahora estamos trabajando en conformar un banco de semillas. Porque bueno, las semillas son la soberanía genética que tienen los bosques. Este año, el objetivo es restaurar lo que el fuego se llevó, como el bosque destruido cerca del lago Martín, a unos 70 kilómetros al sur de la isla Victoria. Y la propia naturaleza seguramente se encargará de volver a ese cauce verde, pero pasarán varias generaciones. Con los ojos puestos en el futuro del medio ambiente argentino, el centro está adquiriendo unidades especiales de almacenamiento en frío que permitirán conservar semillas durante siglos. ¿Saben ustedes que se está produciendo miel de uva? ¿Cuáles son los usos que se pueden dar? ¿Hay preparados que se elaboran en base a esta miel? Te lo contamos ahora. La miel de uva es un proceso que se le hace al jugo, a la cáscara y a la semilla. Viene a ser un mosto concentrado. Es extracción, filtrado, concentrado hasta llegar a una cocción muy suave para no matar los antioxidantes. Es un producto a la cual también le ponemos algunos agregados para lograr ya sea alimentos más saludables o alimentos gourmet. Tenemos la miel de uva con nueces, almendra y maní, la miel de uva con chía y quinoa, la miel de uva con pimienta y ají o con mostaza, pimienta y ají, que esos serían productos gourmet, y la miel de uva con aceitunas. La miel de uva, al estar hecha a base de la uva, un proceso al jugo, cáscara y semilla, mantiene todas las propiedades de la uva: antioxidante, energizante, es expectorante. La uva se caracteriza por tener un gran concentrado de flavonoides o proantocianidinas oligométricas. También trabajamos lo que son las semillas de la uva triturada, conocida como harina de uva, que bueno, es un concentrado, un complemento vitamínico. Eso se trabaja muy bien para todo lo que son problemas de articulación, circulación, huesos. Tiene características antiinflamatorias, antiulcerosas, antialérgicas. La miel de uva puede ser tanto para endulzar el té, el mate, bañar tortas, helados, buñuelos, y a las otras que tienen agregado, la de nueces, por ejemplo, con almendras y maní, o la de chía y quinoa, queda muy bien para acompañar, ya sea con
queso con helado. La de mostaza, pimienta y ají, esa es muy rica para acompañar con pollo, cerdo. Es más, hoy día me pasaron la receta que la miel de uva con nueces, almendra y maní queda muy bien para acompañar el sushi. Así que la de aceitunas queda muy bien para las picadas. Tiene, digamos, una amplia utilidad en la cocina. Bueno, este es un emprendimiento familiar, nacido de la época de mi abuela, receta de mi abuela, que la trabajó muy bien mi papá. Él está en Cafayate, con uvas de ahí. Y bueno, y esto surgió ante la necesidad laboral en Salta Capital con mi marido y mis hijos. Empezamos un sueño, sería un emprendimiento, y lo empezamos a hacer trabajar a nivel turístico. En el Paseo de la Balcarce estamos los sábados y domingos. Y bueno, y empezó de a poquitito y fue creciendo, y bueno, cada vez le sumamos un poquito más, un valor agregado a los productos. Y es el sostén de la familia. Y para nosotros representar a Salta es una puerta muy grande al país. Yo creo que la mayoría del turista argentino, ya sea de cualquier provincia, ve productos salteños y los elige por calidad, por ¿cómo te puedo decir? Algo muy regional, muy natural. Y bueno, ante el nombre nada más, ya como miel de uva, si bien no está hecho por la abeja, pero es muy parecido a la miel de caña, ante el nombre ya la curiosidad ya les despierta. Y al probarlo, el sabor en sí, tiene una bastante aceptación de parte del público. A lo largo de las últimas semanas venimos hablando de las pérdidas que ya se están registrando por la sequía en distintas zonas del país, de los incendios, de cómo la situación es compleja también respecto de este tema en Uruguay, de la sequía profunda e histórica que se está dando en el oeste de los Estados Unidos, del impacto que ha tenido en la producción ganadera. Ahora nos vamos a Paraguay y allí dan cuenta de cómo también la falta de precipitaciones está impactando la producción. Veníamos bien hasta fines de noviembre. En diciembre se produce el déficit de lluvia que afecta a diversos cultivos, en especial a la soja. Sésamo también está afectado, fruta que no está con riego. Entramos en un punto crítico porque en diciembre llovió muy poco. Y es en el momento de mayor exigencia de las plantas, que cuando entran en el ciclo de producción directa, cuando tienen que llenar los granos o formar vaina. Y estamos en un escenario bastante complicado. Creo que va a ser una cosecha inferior a la del 2019 en rendimiento por hectárea. Y difícil todavía dar un número consolidado, porque las lluvias son muy dispersas, caen tipo mosaico, no caen en general, y mientras no llegue una lluvia general es difícil evaluar realmente el perjuicio total. Mientras tanto el taxímetro corre, el perjuicio sigue afectando. Ayer vino una lluvia interesante en el norte, pero en el sur regulares y en el centro y este bastante floja. Entonces es difícil darte un número de afectación todavía en ese escenario. Ingeniero, ¿nos puede recordar a la teleaudiencia cuáles fueron las fechas de siembra de esta campaña? Porque, bueno, así también podemos tener un cálculo de la distribución, no del desarrollo de los cultivos en las distintas zonas del país. Bueno, la siembra temprana, que del inicio de septiembre al 20 de septiembre más o menos, sí tuvimos la oportunidad de hacer el estudio satelital, nos da 1.093.000 hectáreas, que era la primera época de siembra que entró en alerta y con más impacto. Pero eso, en la medida que fueron corriendo los días sin lluvia, empezó a afectar a las siembras posteriores al 20 de septiembre. Y entonces ahí entramos ya en una afectación de una superficie mayor y que va a tener su impacto fuerte en la producción. La siembra tardía de soja, ¿qué ventana de siembra tiene? Y bueno, ¿en cuánto tiempo, cuántas semanas, cuántos meses podríamos ya tener, vamos a decirle, esta evaluación que usted menciona, que tenemos que esperar todavía, ¿no?, para poder calcular cuál es el nivel de pérdida? Bueno, la siembra tardía es ya la que es posterior al 15 de octubre.
15, 20 de octubre en adelante, también está afectada porque hay aborto de flores, está complicado, la planta está muriendo antes de madurar, por eso que aparecen va a escuchar la palabra verdín, que es el grano verde que no se maduró, y la lluvia, es decir, lo perdido ya está perdido, lo que puede es frenar un poco que se vaya ampliando el rango a las otras épocas de siembra y aumente el impacto cada vez mayor en diferentes superficies. Y hasta que no llueva bien, no va a ser fácil determinar el daño, se puede ir evaluando, pero va a ir aumentando. Y necesitamos buena lluvia en enero, ya no tanto por lo que viene atrás, sino por mirando para adelante, en poder sembrar el maíz, entre zafra, la soja, que la gente está con ganas de resembrar, tratando de recuperar un poco lo perdido y a ver si en cosecha se posiciona un poco mejor. Y son las cosas que están como posibilidades, pero no hay certeza ninguna. Entonces nosotros ya conversamos con el equipo económico, hicimos planteamiento en 3 líneas de trabajo, uno con el Banco Central en facilitar las normativas para una refinanciación en una negociación entre partes, con Ministerio de Hacienda suspender los anticipos de renta por el año 2022 y con el Ministerio de Agricultura la refinanciación a la agricultura campesina y a los campesinos productores realmente y apoyo para que puedan volver a sembrar en cuanto se den las condiciones. Por ahí son las líneas de trabajo hasta ahora. Vamos a ir evaluando y vamos a ver qué otras cosas harían falta para que se cumpla el objetivo, que es, a pesar del impacto de la seca, el aparato productivo no se desarme y pueda seguir trabajando como ocurrió en el 2012, donde hubo una caída del 4% del PIB, pero después en el 2013 con la recuperación agrícola, porque la gente tuvo condiciones de volver a trabajar, se tuvo un crecimiento del 13%, del crecimiento récord en Paraguay. Entonces, sabemos que un año más la cosecha no es un buen año económico para Paraguay, pero estamos yendo a ese escenario. Ingeniero, mencionaba usted que ya hicieron pedidos puntuales, ¿no?, al equipo económico nacional. ¿Nos podría detallar más de qué manera podría, porque nos decía usted, el Ministerio de Agricultura tiene que responder a la agricultura familiar, qué va a necesitar el campesino para seguir trabajando? ¿Va a necesitar semillas? ¿Va a haber suficientes semillas? ¿Va a necesitar insumos? ¿Qué puede hacer el equipo económico o el MAG por estos pequeños productores que de repente, inclusive algunos tal vez están recién incursionando en este rubro, lo están conociendo recién? Bueno, básicamente apoyo con combustible, apoyo con semilla, hay que le falta porque hay gente que tiene semilla, hay gente que no tiene. De acuerdo a cada circunstancia, extensión tiene que hacer el elevamiento y tenemos poco tiempo, tenemos no más de este mes de enero para que la gente siembre, porque si no pasó la temporada. Entonces es un desafío enorme de gestión y de acompañamiento para tratar de que tengan una actividad si es que llueve, porque ahí está el otro problema, si tarda mucho en llover podemos perder igual el tren. ¿Cuál fue la respuesta del equipo económico? ¿Hay condiciones, hay recursos financieros, infraestructura, logística? ¿Hay suficiente para dar respuesta a esta respuesta que necesitan los productores en todos los niveles? Bueno, hay frente como las resoluciones del Banco Central y lo de tributación, que el anticipo de renta que no requieren de recursos, sino más bien de regulaciones. Y lo del apoyo a la agricultura campesina sí va a necesitar recursos y se está gestionando eso para que lo antes posible se ponga en marcha. Ingeniero, nos mencionaba también usted otros rubros, por ejemplo el sésamo. ¿Qué otros rubros están ahora en parcela y cuáles serían los más afectados? Si nos puede ir mencionando para presentarle también a toda la gente que por sobre todo no está en el campo, no conoce el trabajo del campo y que se sepa cuál es el escenario en el campo paraguayo. Bueno, aparte del sésamo, fruta, hortaliza, caña de azúcar, maní,
tenemos reporte de esos diferentes rubros, pero en general hay una afectación y sobre todo hay que tener en cuenta que la siembra de primavera-verano es la siembra más importante en Paraguay. Después viene la siembra complementaria de entre zafra o de invierno, como son otros cultivos como tipo el trigo, y el ingreso fuerte del productor se da en este primer cuatrimestre, y eso es lo que está en riesgo y va a afectar fuertemente en la economía. Y va a afectar también los precios en el caso de rubros frutihortícolas, por ejemplo, que usted mencionó también para los consumidores, ¿no? Porque estamos hablando de un riesgo de una disminución importante de oferta en este sentido. Sí, puede afectar precios, lo mismo el maíz, si no se puede sembrar, la cadena de balanceado se va a resentir bastante. El maíz no está luego barato, pero si no hay producción, va a estar complicado para los granjeros producir. ¿Ya podemos hacer algún cálculo respecto al resultado de la campaña anterior de cuál fue la variación de precio del maíz? Bueno, el maíz en los últimos años, hasta este año, estaba en torno a los 100, 120 dólares, inclusive 85, oscilaba por ahí. Este año subió a 250, 270 dólares y dio un repunte fuerte. Pero también hay que tener en cuenta que el maíz fue muy afectado por la helada del 28 de junio y que los rendimientos no llegaron ni a 4.000 kilos por hectárea cuando normalmente se sacaba 7, 6.500 y hasta 8.000 kilos por hectárea. Entonces hubo una merma en la producción de maíz que también incidió en esa suba. Ingeniero, yo sé que le pido mucho, le estoy pidiendo futurología prácticamente, pero de alguna manera ya podemos calcular, vamos a decirle, en cuanto a pérdidas en estos rubros que llegan al consumidor paraguayo, vamos a decirle, obliguen de alguna manera a importar, tendríamos necesidad de importar en esta etapa, vamos a decirle de la zafra, ¿ya podemos calcular eso? No, muy difícil. Calcular y mira, en maíz por ejemplo creo que algo se importó este año y lo que yo recuerdo de 1897 fue la seca más grande que se tuvo que importar maíz para Paraguay según la historia. Entonces veremos, vamos a ver si se puede trabajar todavía. Estamos para una campaña normal de maíz si llueve. Si no llueve, y bueno, vamos a ver qué es lo que se puede hacer. Hacemos una pausa en la información, enseguida volvemos. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 344 millones de pesos. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. ¿Sabías que la producción ganadera argentina reduce de manera natural la emisión de gases de efecto invernadero? Las praderas y pastizales naturales que alimentan nuestro ganado retienen más carbono en los suelos del que genera el ganado. Compensa así no solo sus propias emisiones, sino también las de otros sectores productivos no rurales. Carne Argentina, carne sustentable. Amarok V6, la más indomable de las Amaroks.
Volkswagen. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero. Tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 344 millones de pesos. Recordamos 31 grados la temperatura en este momento en la ciudad de Buenos Aires. Ampliamos uno de los títulos de esta edición informativa y tiene que ver con el precio promedio de la tonelada de carne exportada desde Paraguay, que en enero aumentó 19,7%. Lo informó el SENACSA, que es el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal del país vecino. El valor medio de la tonelada de carne exportada por Paraguay en el primer mes del año fue de 5.220 toneladas. Esto significa una valorización de más del 19% en relación a los $4.360 registrados en el mismo mes del año pasado. Aunque el volumen de carne colocada al mundo bajó 1,4%, con 21.073 toneladas, la facturación creció 18,2%, con ingresos por 110 millones de dólares. Una de las producciones características en materia de porotos de la provincia de Salta es la variedad poroto negro. Pues bien, en el INTA están trabajando y presentaron una nueva variedad de poroto negro. Con un aproximado de 70.000 hectáreas por poroto y un rendimiento promedio en la zona de 1.000 a 1.200 kilos por hectárea, en Salta se encuentra la mayor zona porotera del país, donde hay una problemática en cuanto al acceso a nuevas variedades de semilla por parte de los productores. Ana Fequete, investigadora en mejoramiento genético de legumbres secas del INTA Salta, habló con nosotros acerca de esta nueva variedad de poroto negro que supera en rendimiento, cantidad y tamaño de vainas a las variedades disponibles en el mercado. Es una variedad que largamos al mercado, fue inscripta en el año 2019 y lleva un trabajo arduo, digamos, de mejoramiento acá en INTA Salta de varios años. Venimos trabajando desde el año 2000, que se vino seleccionando. Esta línea proviene de un cruzamiento de dos materiales, de acá de Cerrillos, también negro. Se evaluó arquitectura principalmente y rendimiento, y fue una línea destacada. Primero quedaron 5 líneas y después ya se seleccionó esta. Y bueno, después lo que se hace es hacer ensayos comparativos de rendimiento donde se evalúa adaptabilidad y estabilidad, es decir, que los materiales se comporten bien en las distintas zonas y que sean estables a través de los años. ¿Cómo es este proceso de trabajo hasta obtener esta nueva variedad? El mejoramiento es bastante largo para poder llegar a una variedad. Se parte del cruzamiento, no se hace un cruzamiento, se hacen muchísimos cruzamientos. Y después, esta es una planta autógama, entonces después se las autofecunda, por lo menos, nosotros le llamamos 6 filiales, 6 años, ¿sí? Tratamos de hacer doble estación, primavera-verano, para achicar los ciclos, por lo menos 6 años, y ya el material se estabiliza. A partir de esos 6 años uno puede seleccionar y hacer ensayos comparativos de rendimiento en las distintas localidades para evaluar el material y digamos que sea prometedor, que tenga, como les decía, adaptabilidad y estabilidad para poder seleccionarlo. Por eso es que lleva tantos años el mejoramiento. ¿Y este poroto qué destino tiene? El principal destino es Brasil, pero últimamente se están llevando a Cuba, a Centroamérica, digamos, están comercializando, exportando este poroto. El principal destino del poroto negro es Brasil. ¿Y para qué se lo utiliza, Ana? Se lo utiliza para consumo directo. Los brasileros consumen muchísimo la famosa feijoada, o lo consumen en ensaladas, o solamente hervido, junto al arroz, con carnes o ensaladas. Es para consumo directo, es bastante
rico, digamos. Nosotros también deberíamos tratar de aumentar el consumo interno porque es un poroto que tiene alta calidad de proteína, sumado a los cereales podría sustituir a la proteína de la carne. Kit para evaluar la eficacia de las vacunas, un trabajo de Linda Castelar. Este kit diagnóstico es un kit de ELISA, es una técnica ampliamente utilizada en los laboratorios de nuestro país y del mundo y sirve para evaluar la respuesta inmune de los cobayos vacunados con vacunas contra rinotraqueitis infecciosa bovina, IBR. Esta enfermedad es muy importante a nivel productiva, produce enfermedades respiratorias y reproductivas y causa muchas pérdidas económicas. El modelo cobayo es un modelo animal estadísticamente diseñado para evaluar la potencia de vacunas virales para bovinos. Lo que hace este modelo es predecir la calidad de las vacunas en el campo. Se utilizan cobayos como animales de experimentación y lo que hacemos es medir la respuesta inmune de las vacunas comerciales en los cobayos y eso nos va a decir si esas vacunas van a ser eficientes, efectivas en el campo. Este modelo es el primer modelo desarrollado a nivel mundial para las vacunas virales y fue aprobado por SENASA para el control oficial de todas las vacunas que SENASA aprueba. Y el kit diagnóstico es un kit asociado al modelo porque es el ensayo con el cual se mide la respuesta de los anticuerpos de los cobayos vacunados. Se desarrolló en formato comercial y lo que hizo SENASA hace muy poquito fue darnos el certificado de libre venta y comercialización de este kit. Ya está oficialmente aprobado para poder ser comercializado tanto a SENASA, porque SENASA lo utiliza para el control de las vacunas, como a empresas productoras de vacunas que quieran utilizarlo previo al lanzamiento de sus lotes comerciales. Se incrementó la producción de papa en la Argentina. Conversamos con el vicepresidente de la Federación Argentina de la Papa. Hace 2 años que nosotros tenemos una alegría, es que hemos superado en consumo los argentinos de papa a la carne. Estamos en 50 y pico, 55 kilos por habitante por año, cuando la carne descendió, que tampoco es mérito solo nuestro, sino más un problema también de la carne, en pandemia a casi 49 kilos. Vos sabés que la papa es un alimento que está en el orden mundial tercero en su consumo y que todos dicen que tiene un potencial para terminar con las hambrunas. Nosotros la preocupación es poder lograr abastecer los mercados externos, que básicamente son vecinos, y va papa industrializada, y mantener durante todo el año en el mercado fresco una presencia importante para que el precio sea relativamente accesible, pero nos corresponda a la ecuación económica que nosotros hacemos, costo, precio de venta, porque la complicación esencial que tuvimos fue, se trabaron las exportaciones, la industria volcó al mercado interno y nosotros tenemos costos muy altos porque son dólares y nuestros herbicidas, los fitosanitarios, ¿no? Insecticidas, herbicidas, fertilizantes, el gasoil, porque es una producción intensiva y tiene riego, contra un precio en pesos que paga la familia argentina, el consumidor argentino. ¿Cuánto se produce de papa en el país? Aproximadamente son entre 75 y 80.000 hectáreas de papa y cada una de ellas tiene, si vos tomás un término general, alrededor de 1.500 bolsas a 2.000 de bolsas, o sea, de envases de 20 kilos, es la producción que 40.000 kilos la hectárea por 80.000, serían casi 3 millones de toneladas. Esa es la producción de la Argentina en papas, que tiene, como te digo, un potencial, incluso potencial porque tiene se autoabastece de semilla, la producimos acá y tenemos zonas que en otras partes del mundo ya empiezan a tener problemas sanitarios, de bacteriosis, de agotamiento, y nosotros tenemos zonas específicamente cuidadas, como en el caso de la provincia de Buenos Aires. Ahora estamos tramitando también las de Mendoza y las de Catamarca, que son zonas productoras de papa semilla, a las cuales nosotros liberamos de la papa consumo, que es la que le puede transmitir alguna enfermedad. Y una buena semilla es lo que nos da una buena cosecha.
Información de estricta actualidad. Casación dejó en firme el procesamiento a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández. La información consigna que por mayoría el máximo tribunal penal rechazó los planteos de la expresidente y ratificó un fallo que le atribuye haber liderado una asociación ilícita y haber participado de 27 hechos de sobornos. Insistimos, por mayoría, Casación dejó firme el procesamiento contra Cristina Kirchner en el tramo central de la causa denominada de los cuadernos. ¿Cuánto dejó de exportar en términos de ingresos de divisas la Argentina de carne vacuna por las restricciones impuestas oportunamente por decisión oficial? ¿Cómo es el actual consumo de carne vacuna en la Argentina? ¿Cómo sigue el tema de las exportaciones y su impacto para la industria frigorífica? Sobre el tema, Mariela Oliva conversó con el titular de SICRA. Creo que la mesa de enlaces lo está manifestando día a día. No hay conformidad con lo actuado. El ministro Domínguez sigue diciendo que no hay, que las exportaciones están abiertas, pero hay restricción a las exportaciones, con lo cual estamos diciendo las exportaciones no están totalmente abiertas. Están parcialmente abiertas, aunque esa ventana sea más grande que el cierre de las exportaciones. Y esto no es una buena medida porque desalienta las expectativas de crecimiento y el productor no tiene vocación para aumentar la producción porque dice, ¿para qué voy a aumentar la producción si me cierran las exportaciones y mi producto va a valer menos que lo que debiera valer? El cierre de exportaciones le pega en primer lugar o el cierre parcial de las exportaciones le pega en primer lugar al productor y al trabajador de la industria frigorífica exportadora que trabaja menos horas. Estos son los dos primeros damnificados. El resto de la cadena también sufre las consecuencias de esto. Hay menos producción de actividades indirectas. Las exportaciones generan una serie de actividades indirectas muy importantes, como, no sé, para dar solo un ejemplo, la fabricación de cajas donde se pone la mercadería que va a exportarse. Entonces, influye en la cantidad de cartón consumido, de la fábrica de caja, del nylon, del transporte. Hay muchas actividades indirectas que también operan menos que lo que deberían operar. Le sumaría también la actividad feedlotera que se vio muy afectada con toda esta cuestión. Sí, por supuesto. Hoy el feedlot está perdiendo entre 5 y 10 mil pesos de acuerdo al tipo de animal que ponga en el corral. Solamente empata aquel que pone en el corral un animal de 350 kilos y vende un novillo, porque entonces ahí sí licúa los casi 300 pesos o más de 300 pesos que compró ese ternero de 180 200. Pero tuvo que dejarlo entre 10 y 12 meses en el campo, haciendo una recría muy larga, para que ese animal ganara 100 kilos más y llegara a los 300, 350 kilos, para convertirse en un novillo gordo después de 100, 120 días de corral, con un maíz que en el 2020 costaba 8 pesos y hoy cuesta 24. Los costos del feedlot no son positivos, todo lo contrario. Pero la única manera en que no pierdan plata es precisamente eso. Claro que a veces no es sencillo. La rueda comercial y la rueda de pagos a veces no le hace sencillo al productor de feedlot dejar de producir. Pierde plata, pero necesita mantener su cadena de pagos. Y entonces, si bien trabaja con menos cantidad de hacienda, sigue produciendo, aunque sea pérdida. Miguel, como representante de SICRA, ¿cómo acompaña a las peticiones que realiza la mesa de enlace y qué postura tiene la institución frente a la situación que estamos viviendo? La institución está, yo diría, todos los asociados a SICRA están absolutamente decepcionados con el accionar
tanto de la Secretaría de Comercio como del Ministerio de Agricultura, porque el discurso al principio de Domínguez era un discurso muy pro producción, pero hasta ahora no hemos tenido suerte con esto, y esperemos que el anuncio de créditos al sector ganadero se convierta en realidad. La provincia de Buenos Aires, el Banco Provincia de Buenos Aires todavía no tiene una circular que lo habilite ni siquiera a averiguar qué productores quieren y qué productores no quieren crédito. La medida es buena, pero si no se implementa es lo mismo que nada. O si cuando se implementa le piden tantos requisitos al productor que no pueda cumplir, y entonces estará la medida disponible, pero solo para algunos pocos. Todo depende de cómo se implemente, y hasta ahora, a pesar de que hace más de 10 días que se anunció esa línea de créditos, todavía la gente se acerca a los bancos y no hay respuesta. Recordamos que todo esto comenzó para supuestamente bajar los precios en góndolas hacia los consumidores finales, cosa que prácticamente no sucedió, ya era una receta que se había hecho en el pasado. El tema es que continúan con estas medidas y también los precios que se congelaron en combustibles y en otras partes de la cadena ahora comienzan a subir. Entonces, fehacientemente la carne también va a acompañar ese aumento. Sí, sin ninguna duda. Además, hasta ahora es imposible aumentar la producción como si la carne fueran tornillos. Si uno tuviera una fábrica de tornillos, dice, bueno, voy a aumentar mi producción 20%, compro 20% más de materia prima, trabajo 20% más de horas, tengo 20% más de tornillos. Al día siguiente. La carne es un proceso biológico, es una producción biológica, y hay que respetarle los tiempos biológicos a todo lo que se produce en este sector. Si un productor decide, supongamos que decida, después de 6, 7 meses de no tener amenazas de cierre de exportaciones, de aumento de retenciones, es decir, cuando empiecen los funcionarios a decir vamos a acompañar el aumento de la producción, entonces un productor va a decidir en marzo, en abril, cuando está destetando una ternera, si se la queda o no se la queda. Supongamos que decide quedarse esa ternera va a necesitar 12 meses para hacer vuelta a entorar. Porque tiene 6 meses de lactancia, a los 17, 15, 18 meses va a estar recién en condiciones de ser entorada. Si esa ternera tiene una cría hembra otra vez, hay que esperar esos 6 meses, 12 meses, más los 9 meses de preñez, son 19 meses, más 6 meses de lactancia con la ternera al pie, son 24 meses. Y ahora hay que esperar otra vez el proceso para que esa ternera nos vuelva a dar un ternero. Es decir, hay que esperar otros 24 meses más. Entre 48 y 50 meses es lo mínimo que se necesita para empezar a aumentar la producción. Pero el gobierno quiere que esto se resuelva hoy, aquí y ahora, y sigue emitiendo. Difícil que se pueda lograr de esa manera. Bueno, otra de las cuestiones es que se había pedido tratar en el Congreso Nacional el tema retenciones, lo cual ha quedado, por supuesto, de lado, desplazado, y sumado a esta situación, los que más se ven perjudicados con toda esta artillería de medidas son los pequeños y medianos productores que en muchos casos tuvieron que desplazar su actividad hacia otras cosas. Sí, sin ninguna duda, es el que sufre más, así como la inflación la sufre el que tiene menos recursos, porque destina prácticamente el 100% de sus ingresos a consumir alimentos, porque no tiene otra alternativa, es el que más sufre este tipo de situaciones. El pequeño productor, que tiene casi una economía de subsistencia, cuando empiezan a caerse los precios, cuando empiezan a
cercenarse los valores por cierre de exportaciones y con las retenciones actuales termina perdiendo o empatando demasiado y entonces no puede ni siquiera acceder a esa economía de subsistencia. Miguel, me gustaría, por supuesto, agradecerle esta comunicación y que esté siempre presente en la pantalla de Chacra Televisión contándonos todas las novedades y su rol como representante de SICRA. ¿Qué balance puede hacer lamentablemente de lo que ha sido un 2021 bastante ajetreado para el sector? Y, bueno, ¿cómo continúa? ¿Cuáles son las perspectivas de cara a este 2022? El 2021, si lo miramos desde el consumo interno, siguió cayendo el consumo, porque sigue cayendo el poder adquisitivo del ingreso del asalariado, se perdió el 18% de poder de compra, perdió el asalariado en los últimos 2 años, entonces siguió cayendo el consumo interno. En cuanto a las exportaciones, el cierre de exportaciones generó que la Argentina, de haber seguido exportando en el mismo ritmo que traía hasta mayo, hubiera exportado 3.150 millones de dólares y terminó exportando 2.788, con lo cual Argentina dejó de exportar 450 millones de dólares, nada más que en balanza comercial. Es decir, daría la sensación que a las autoridades no les preocupa la escasez de dólares que manifiesta el mercado central, el Banco Central, perdón. Y bueno, esto es una síntesis de lo que pasó en el mercado interno y lo que pasó en el mercado externo. En nuestra recorrida federal diaria nos vamos ahora a Río Negro. Allí el ministro de la Producción, Carlos Van Acloy, explicó por qué se otorgaron 450 millones de pesos al sector productivo. Es un fortalecimiento de una política de Estado que viene desarrollando el gobierno provincial ya desde hace muchos años y hoy con la mirada puesta de la gobernadora en el cambio climático y en lo que es mitigación de riesgos, un fortalecimiento muy importante a lo que es la defensa antihelada, el riego presurizado y la malla antigranizo. Nosotros venimos desde hace más de 5 años como política de Estado financiando a tasas completamente subsidiadas desde el gobierno provincial, con tasas del 12,5% en pesos a mediano plazo, que en realidad no existen en el mercado, y eso es parte de una mirada estratégica que tiene el gobierno provincial, de que si no se puede mitigar el riesgo, gran parte de la motorización de la economía, que es la producción, luego hace que se ralentice económicamente toda una región y lo padezca todo el sector productivo. Entonces en esto hoy lo que se busca es que cada vez más productores tengan acceso a financiamientos blandos, y uno de los requerimientos del sector productivo era que los financiamientos inclusive sean un poquito más amplios para poder cubrir mayor cantidad de superficie. Estas líneas cubrían hasta 4 hectáreas, hoy estamos ya planteando entre 8 y 10 hectáreas por cada financiamiento, son financiamientos de hasta 15 millones de pesos, y el financiamiento actual con este fondo va a superar los 500 millones de pesos anuales, y realmente es una suma muy importante para un fondo provincial. Esto lo hacemos desde el Ministerio de Producción como autoridad de aplicación, la Secretaría de Fruticultura, y con la herramienta de Río Negro Fiduciaria, que es una herramienta provincial que ya el productor la conoce, no es un banco, es un banco provincial amigable con el productor de alguna manera, y con estos financiamientos a tasas completamente subsidiadas le da una oportunidad al productor de hacer inversiones que de otra manera no podría hacer. Ya venimos trabajando con todas las emergencias, con una mirada donde una parte tiene que estar puesta en la coyuntura de la emergencia y otra parte tiene que estar puesta en la emergencia pensada en la mitigación. Y esto pensemos en las nevadas, donde estamos trabajando ya desde hace 2 años en lo que es cobertizos, en lo que es la entrega de forraje preinvernal, o sea, con una mirada mucho más preventiva, que es un poco el planteo que la gobernadora nos ha impulsado, que solamente lo que es la mitigación a partir del desarrollo de una actividad o una catástrofe. Es decir, tiene que tener una mirada que sea superadora, que tiene que pasar en el tiempo, y me parece que hoy una continuidad de gestión le va permitiendo a un gobierno provincial plasmar una política de Estado en ese sentido. Hoy estamos viendo la cantidad de reservorios que se van a hacer a partir de la emergencia de los incendios del Bolsón del año pasado, reservorios de agua, porque muchas veces también se genera esta fantasía de los aviones o de cosas que faltan, pero también si no tenemos el agua, que es el recurso esencial para poder mitigar un incendio, no se puede combatir. Entonces creo que esta política que vamos llevando adelante, por supuesto, a veces es insuficiente, no alcanza, pero sí tiene una continuidad. Ya son más de 5 o 6 años que vamos trabajando en esta línea, y me parece que hoy vamos a empezar a ver los resultados a partir de esta ampliación de estos fondos.
Final para esta edición de Chacra TV Noticias. Como siempre, gracias por acompañarnos. No se olviden, ustedes y nosotros nos reencontramos a las 22 en la edición nocturna. Y en un ratito nada más llega Antonella Piersanti con las 2 ediciones de la tarde con su equipo periodístico y técnico. Gracias y hasta cualquier momento.